Bienvenidos sean. Y para los que aún no lo han hecho, ya saben, no sean tímidos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y prepárense para estar siempre al día con lo último del mundo del espectáculo, las series turcas, el mundo de las celebridades y por supuesto, los escándalos más jugosos. Ya lo saben, la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda muchísimo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y manteniéndolos al día con lo que más les gusta. Ahora sí vamos con el tema que nos ocupa. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Para quienes no estén familiarizados, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más populares, queridas y talentosas del momento. Su belleza, carisma y capacidad para interpretar personajes complejos la han convertido en un ícono de la televisión turca y en una estrella a nivel internacional. Ha protagonizado exitosas series que han conquistado a audiencias de todo el mundo, como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con Can Yaman, y Doğu Kaderindir, que la consolidó como una de las actrices más importantes del panorama televisivo. Su trabajo la ha llevado a ganar premios y reconocimientos, pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama también viene con su lado oscuro. Y es que aunque la vida de los famosos parezca perfecta desde afuera, detrás de las cámaras, los focos y las alfombras rojas, a menudo se esconden dramas y conflictos que tarde o temprano, terminan saliendo a la luz. El escándalo que hoy nos ocupa gira en torno a su relación pasada, específicamente su matrimonio con el reconocido cantante y actor turco Ozan Koç. Para ser más precisos, su matrimonio, que llegó a su fin de manera abrupta, inesperada y llena de rumores que ahora, con las revelaciones de Demet, han cobrado una nueva dimensión. ¿Recuerdan la fastuosa boda de ensueño que celebraron en agosto de 2022? Una ceremonia espectacular, llena de detalles románticos, donde la felicidad parecía reinar en cada rincón. La pareja se veía radiante, enamorada y dispuesta a construir un futuro juntos. Las fotos, las declaraciones de amor, las promesas, todo parecía indicar que habían encontrado la felicidad eterna. Pero, como suele decirse, las apariencias engañan. Y en este caso la realidad, lamentablemente, no coincidía con la imagen idílica que se proyectaba al público. En los últimos días, Demet Özdemir ha roto el silencio. Ha soltado la bomba y las revelaciones son impactantes, devastadoras. Aunque honestamente, como mencionamos antes, ya se venía rumoreando desde hace tiempo, y muchos seguidores y medios especulaban sobre los motivos de la ruptura. Pero ahora, con las palabras de Demet, todo está confirmado. La traición. Y no cualquier traición, sino una que ha dejado a muchos con la boca abierta, incrédulos y sumidos en la sorpresa. Vamos a analizar paso a paso qué es lo que ha revelado Demet, y cómo ha sido el proceso para llegar a esta explosiva confirmación. Primero hablemos de quién es su expareja, Ozan Koç. Ozan es un artista muy popular en Turquía. Es cantante, compositor, actor y presentador de televisión. Es conocido por sus canciones románticas, su sentido del humor y su versatilidad en el mundo del espectáculo. Su matrimonio con Demet, celebrado en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular, parecía el inicio de un cuento de hadas. Fotos románticas, declaraciones de amor, promesas de amor eterno, la pareja irradiaba felicidad. Pero como ya hemos dicho, las apariencias engañan. Y al parecer, la relación no era tan idílica como se mostraba ante el ojo público. Los problemas, las discusiones y las tensiones estaban presentes desde antes, pero el punto de inflexión, el detonante de la ruptura, fue la infidelidad. Sí, amigos, escucharon bien. Ozan Koç habría sido infiel a Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que la traición habría sido con una persona cercana a ambos. ¿Se imaginan el dolor? ¿La decepción? El impacto emocional de descubrir que la persona en la que confías, con la que compartes tu vida, te ha traicionado de la manera más dolorosa posible. Es una herida que tarda mucho en sanar, y que deja cicatrices profundas. La confianza se rompe por completo y reconstruir una relación después de algo así, es prácticamente imposible. La información se ha filtrado a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales, y sobre todo, por el lenguaje corporal de Demet. Las señales estaban ahí, aunque quizás, muchos no quisieron verlas en un principio. Ha habido indirectas sutiles, miradas de tristeza que delataban el dolor, frases cortas y enigmáticas que dejaban entrever la magnitud del engaño. Pero la gota que colmó el vaso fue su reciente entrevista, donde Demet no dudó en confirmar, de manera implícita,
que la ruptura no fue voluntaria por su parte y que hubo una tercera persona involucrada. Un golpe duro para cualquier persona, una traición que no solo rompe un corazón, sino que también afecta la autoestima, la confianza y la fe en el amor. Pero ¿cómo se ha enterado el público de todo esto? Bueno, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, han estado haciendo un trabajo de investigación exhaustivo, aunque hay que recordar que siempre hay que ser cautos con la información que recibimos, ya que a veces se exagera o se distorsiona la verdad. Han recopilado testimonios, han analizado fotos, han entrevistado a personas cercanas a la pareja, buscando obtener la mayor cantidad de detalles posibles y arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. Pero como siempre, la verdad completa, la conocemos solo los implicados directos. Uno de los aspectos más comentados y que más ha generado polémica y debate en redes sociales, es la identidad de la tercera persona en discordia. Aunque Demet no ha revelado el nombre de la persona con la que Oğuzhan le fue infiel, los rumores apuntan a una amiga cercana de la pareja. Imaginen la decepción. La traición por partida doble. Una amiga en quien confías, a quien consideras parte de tu círculo íntimo, y que, de alguna manera, participa en la destrucción de tu matrimonio y tu felicidad. Es un escenario digno de una telenovela, un triángulo amoroso con consecuencias devastadoras. La amistad y el amor destrozados por un engaño. Y el dolor que eso implica es indescriptible. ¿Pero por qué Demet ha decidido hablar ahora? ¿Por qué sacar a la luz esta situación, que obviamente le genera tanto dolor y revuelve heridas del pasado? Hay varias razones que podrían explicar esta decisión. Probablemente para sanar. Para cerrar el círculo definitivamente y dejar atrás el pasado. Para liberarse del peso de la mentira y del secreto. Para poner fin a las especulaciones y a los rumores que la han rodeado durante meses. Y también para dejar claro que ella no es la villana de la historia. Para demostrar que ella fue la víctima, y no la culpable de la ruptura. Para que el público conozca la verdad, y para defender su imagen y su reputación. Es comprensible que después de una traición como esta, la confianza se rompa por completo. Y reconstruir una relación después de algo así, es prácticamente imposible. El dolor, la rabia, la decepción y la desconfianza dejan secuelas muy difíciles de superar. Es un proceso largo y doloroso que requiere tiempo, paciencia y, en muchos casos, ayuda profesional. Y aquí es donde entra en juego el análisis de la reacción de Oğuzhan Koç. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha reaccionado ante las acusaciones? Hasta ahora el cantante y actor ha permanecido en silencio, o al menos, no ha hecho declaraciones directas y oficiales sobre el tema. Sin embargo, se han filtrado algunos mensajes en redes sociales que supuestamente son de él. En ellos niega la infidelidad y asegura que la ruptura fue de mutuo acuerdo, y que no hubo terceros involucrados. Sin embargo, hasta el momento, no ha hecho una declaración oficial ni ha dado explicaciones concretas sobre lo sucedido. ¿Quién creerle? La situación es ambigua, y cada uno tendrá su propia opinión. Las versiones son contrapuestas y la verdad, como siempre, se encuentra en un terreno nebuloso y difícil de discernir. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las apariencias engañan. No porque algo parezca perfecto en redes sociales, significa que lo sea en la vida real. Las redes sociales son un escaparate donde, a menudo, se muestra una imagen idealizada de la realidad. La vida real, sin embargo, es mucho más compleja, y está llena de luces y sombras. Segundo, que la traición es un golpe muy duro, un golpe que puede dejar secuelas profundas y duraderas. La traición es una herida que tarda mucho en sanar, y que puede afectar todos los aspectos de la vida de una persona. Y tercero, que Demet Özdemir es una mujer fuerte y valiente, que ha sabido sobreponerse a esta difícil situación. Ha demostrado una gran entereza y resiliencia, y ha sabido afrontar la adversidad con dignidad y valentía. En este tipo de escándalos siempre hay dos bandos, los que apoyan a Demet, y los que defienden a Oğuzhan. Es comprensible que la gente tome partido, y que exprese sus opiniones y sentimientos en redes sociales. Pero en mi opinión, es importante ser empáticos y respetar el dolor ajeno. No sabemos la verdad absoluta, y cada uno vivirá el duelo a su manera. Es fundamental respetar los tiempos y las decisiones de cada persona involucrada. En resumen, la bomba de Demet Özdemir ha explotado, revelando la traición de su expareja, Oğuzhan Koç.
La infidelidad, el dolor y la decepción son los ingredientes principales de esta historia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco. La actriz ha encontrado la valentía para hablar y ahora, el público es testigo de este escándalo. La verdad ha salido a la luz, aunque todavía quedan muchas preguntas sin responder. La historia continúa y seguramente seguiremos teniendo noticias sobre este tema en los próximos días y semanas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado y que les haya parecido interesante. Hemos profundizado en el tema, explorado todos los ángulos y debatido sobre las implicaciones de esta impactante revelación. Si es así, ya saben, déjenme un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental, y sus likes me motivan a seguir investigando y compartiendo los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Oğuzhan Koç debería dar la cara y ofrecer una explicación más clara? ¿Apoyan a Demet? ¿Qué le dirían si tuvieran la oportunidad? Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus análisis y sus comentarios. Compartan sus pensamientos y participen en la conversación. La comunidad es lo más importante y me encanta leer lo que piensan y sienten. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto de lo último del mundo del espectáculo. Inviten a todos a unirse a la comunidad, para que sigamos creciendo y compartiendo nuestra pasión por el chisme y la farándula. Y como siempre digo, muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.